video. Debidamente, como siempre, lejos completamente del home. Preparado Matlack. Hace el wind-up, ahí va el lanzamiento, le tira y ahí va una línea tremenda. Entre Messi y César, la bola pica, va a dar contra la pared. El hit número 3000, ¡lo logró! ¡Lo logró! Un doble de Roberto Clemente contra la pared de Lex César, como él lo quería, limpio completamente. Entre dos al segundo lanzamiento del club de John Matlack. Es de locura el público aquí en el Big River Stadium, señores. Está de pie el público tributándole tremenda ovación. En este momento le entrega la bola a Roberto Clemente y él la pasa al coach. Roberto se quita la gorra, saluda al público y recibe la felicitación del shortstop Jim Fregosi en un acto de forma. Buenas noches, Jerry. Nos toca algo que es un honor hacer y es hablar de Roberto Clemente. Sí, Roberto Clemente, a través de 50 años, luego de su muerte, fatídica muerte, un 31 de diciembre de 1972, su legado todavía continúa y más fuerte que nunca. En los próximos días, Puerto Rico va a celebrar su hit número 3000. Hoy, en el programa En la Cancha Prime Time, tenemos parte de su historia, los momentos más grandes de su carrera, información nunca antes revelada por personas cercanas a él y lo más importante, su legado a través de la historia y de la humanidad. Tenemos a invitados a José Alvarado, historiador de béisbol y autor de Puerto Rico Grandes Ligas, que ya mismo va a estar con nosotros. Henry McLeod, que es historiador de específicamente Roberto Clemente, todo lo que tiene que ver con Roberto Clemente, él pues prácticamente él lo sabe. Y Ginette Clemente, que es la sobrina de Roberto Clemente. Y de eso hay grandes historias que estuvimos hablando fuera del aire y que Puerto Rico se va a enterar por vez primera. Así que con eso además comenzamos En la Cancha Prime Time. Vamos para allá. Vamos a saludar a... Sí. ¿Cómo está, Yossi? Buenas noches. Saludos, Ginette. Buenas noches. Saludos, Henry. Buenas noches. Saludos, ya lo saludé, así que Buenas noches. estamos en esta edición especial, lo cual para nosotros es un gran honor de poder discutir diferentes ángulos, diferentes momentos gratificantes de la carrera de Roberto Clemente. Uno de ellos es su niñez, su juventud. Janet, coméntanos sobre eso, porque se habla mucho de Roberto Clemente y era una de las cosas que estamos hablando fuera del aire, pero datos específicos de sus vivencias, especialmente desde que era niño, ¿qué puedes contarnos sobre eso? Bueno, yo te puedo decir que desde su niñez él fue un gran líder. Cuando estaba en la escuela la verja se dañó y recogieron un dinero y la persona que trabajó siendo un niño todavía, porque en la escuela elemental se estudiaba en su barrio, en el barrio de San Antón de Carolina, prácticamente quien trabajó eso fue él. Al poco tiempo hubo un accidente en la calle, un carro se accidentó, se prende en fuego y el que salió corriendo para sacar a la persona que estaba allí quemándose en ese auto, Roberto Clemente. Así sucesivamente, él fue desarrollándose en el atletismo, siendo mi papá, Justino Clemente, a quien quiero mandarle un saludo, que sé que nos está viendo aquí Seguro que sí. esta noche. Él nos cuenta que él fue el primer atleta en la casa, era el que corría, el que jugaba, y mi tío Roberto era 7 años menor que él, era el pequeñín de la casa, el más querido. Y como le decía yo a ustedes, en aquella época, a diferencia de ahora, los padres, pues en este momento, pues llevan a sus niños a las pequeñas ligas, los siguen, van al juego, se sientan en un bleacher, pero en aquel tiempo los papás tenían que estar en otros menesteres. Mi abuelo trabajaba en la central, en la caña, y quienes trabajaban y practicaban eran los mismos muchachos del barrio. Yo en los pasados días estuve hablando con el doctor Barbosa, su gran amigo y hermano, y me contaba cómo los muchachos del pueblo venían a pie por toda la carretera vieja hasta el barrio de San Antón a jugar con el equipo que estaba allí planificado, que era entre muchachos, no había papá que trabajara eso, eran ellos mismos. Increíble. Y se reunían ahí, y el líder de ese equipo de San Antón, Roberto Clemente. Bueno, datos sobre Que esa dicho gente. sea de Sí. paso, discúlpame, No, claro. se le llamaba en el barrio Momen.
Así lo conocían en aquel entonces. Se conocía en Moment. ¿Cuántos años estuvieron en San Antón jugando los muchachos juntos en esa época? Bueno, él estuvo hasta el momento en que empezó a jugar en clase A, que de eso le pueden hablar los muchachos más adelante, Sí. pero en el barrio, en esos primeros años, te diría que quizás hasta los 14, podría ser yo, sí, hasta los 14 años. Eso era lo que, no había tabletas como ahora, no había nada, tecnología ni de esas había cosas. que jugar en Y esta es una pregunta para Henry. Hay un scout report que salió que tenía 15 años. Y de los 15 años escribieron de que tenía ya, el scout report está ahí atrás, que tenía ya las herramientas para triunfar. O sea, desde el saque se dieron cuenta de eso. ¿Qué usted piensa de cómo esa persona pudieron... Y fueron los Dodgers. ¿Y cómo llegó a Pittsburgh? Bueno, tenía las herramientas así y en esa época él, cuando era más joven, practicaba la jabalina, que eso de ahí debe haber desarrollado el brazo poderoso que tenía y certero, ¿verdad? Pues tirar duro puede hacerlo un montón de gente. Tirar duro y certero no es lo mismo. Él lo recoge en los Dodgers. Parte de eso era que algunos de los ejecutivos de Puerto Rico eran scouts de ellos y entonces eventualmente por las reglas que había en aquella época de cuándo juega y cuándo no, lo mandan a Canadá, a Montreal, como para esconderlo, ¿verdad? Y que nadie, hay un uniforme por ahí. que una nadie foto lo del uniforme de cogiera Montreal. y había otro scout en Puerto Rico que sabía lo que había y entonces luego que se acaba la temporada los Piratas lo cogen en el draft. ¿Desde cuándo empieza a desarrollar ese talento, Josie, esa habilidad de béisbol? Desde, por lo menos, ¿qué referencia tú tienes de qué edad empezó él a desarrollar esos talentos y habilidades? Porque sí estuvo, como menciona Janet, en atletismo y demás, pero en béisbol específicamente. ¿Qué recuerdo tiene? Bueno, el recuerdo que tengo por lo que he leído, Sí. pero más de lo que he leído es lo que he escuchado de Pito, el hermano de Roberto, Mi papá. el papá de Janet y de Judith, Matino, es que tienes a un joven con 15, 16 años en tu casa, que es Matino, y tienes a un jovencito de 9 o 10 años que quiere ser como su hermano mayor. Okay. En todos los hogares de Puerto Rico hay un hermano menor que quiere ser como el hermano mayor, no solamente en el béisbol, sino en la música o que es el modelo a seguir para cuando sea un hombre. Y Matino era el ejemplo que él tenía día a día, lo que él veía todos los días era Matino. Y Matino era un gran atleta, era un gran pelotero, jugaba a primera base, jugó AA, jugó clase A, no siguió jugando porque se fue al ejército. Y Matino me dice que desde que era un niño, estamos hablando quizás 5, 6 o 7 años, ya demostraba habilidades no solamente del bate y la bola. Era un buen jugador de voleibol, jugaba baloncesto y dominaba los eventos de pista y campo, de campo y de pista. Y te tengo dos preguntas. ¿Cuándo fue que, si sabes, o Henry lo puede saber, o Inés también, cuándo definieron él que vio jugar el right field? ¿Sabes? Que eso es una pregunta que... Bueno, él comenzó escribiendo las memorias de él. Cuando él tenía 16 años, hay unos escritos donde yo me llamo Roberto Clemente y escribe, yo nací en el barrio San Antón, tal día, yo juego en el parque de tal área de San Antón, me dicen que yo voy a ser bueno, 16 años. Sí. Y él era el campo corto de ese equipo. Jugaba Él era de el shortstop. shortstop. Okay. Él era el shortstop de ese equipo. Wow. Y era el titular de ese equipo. Y decían que tenía buen guante, que corría, que bateaba, que tenía buen brazo. Luego, cuando ya él está pasando los 15, 16, 17 años, pues está alguien de los que estaba cerca de él, a principios de los 50, que no era Matino, porque Matino estaba en la guerra de Corea. Exacto. Y esa ahí la es pregunta donde que yo te voy a Clemente, decir. ahí es donde alguien le tienen que haber dicho, tiene que jugar
en los bosques, porque hay que aprovechar la fortaleza que tiene en el bate, el guante, las piernas y el brazo. O sea, para no maltratarlo en el campo corto, que es más O quizás demanding. él mismo en algún momento dijo, a mí lo que me gusta jugar es en los bosques, y de ahí se está, porque ya él había ido a unas cuantas clínicas, pero entonces él está jugando en béisbol clase A, y es en el 1952 que él va a jugar a Junco, pero en el 52 todavía Matino está por Corea, Está en Corea. está en el ejército, y Matino está desconectado de todo eso hasta casi finales del 52, que es que se encuentra con él nuevamente. Lo de la guerra, él estuvo en la reserva, ¿verdad, Ginette? En la reserva, Roberto, en la reserva del ejército. Roberto estuvo 6 meses haciendo su training porque en aquel momento era obligatorio el tú ir a... Ok. Entonces, ¿qué pasa? Allí en Los Piratas, alguien específicamente, que mi papá todavía no sabe quién fue el que le dijo, Roberto, vete y haces el training. Y entonces ese training se hizo en el periodo en que no se estaba jugando. Ok, que no le afectó. No le afectó en nada. afectó, él no le afectó ni un solo Y cumplió juego. con los requerimientos de estar Exacto, en el entonces ejército. él cumplió En el Navy, por cierto, ¿no fue? con el Navy, Sí. con Marine Corps. mi papá dice que ese Con la training infantería fue marina. demasiado fuerte, pero que le ayudó a su problema con la espalda, porque él había tenido un accidente en Cagua, allá para los años 50 y algo, y siempre pues tenía una molestia, y ese training, mi papá dice que se le trepaban encima y le caminaban en su espalda. O sea, lo fortaleció de Lo tal fortaleció, magnitud que que cuando él viró para atrás, quitó todas esas lo que doramas y vino fue, problemas. ya tú sabes. ¿Es cierto que lo usaron como parte de la promoción de reclutamiento en los Marines cuando él estaba? ¿O esa parte no Esa sabe parte si...? no he escuchado, pero sí sabemos que él estuvo esa cantidad de meses y que cuando ya entonces comenzó la nueva temporada, pues no perdió ni siquiera un juego. Sí, yo sí, tenemos que ir ya a la pausa, pero hablamos de clase A, jugó en Puerto Rico también béisbol profesional, antes de ir a las Grandes Ligas. ¿Cómo fue ese camino para él antes de ir a las Grandes Ligas como tal? Yo sé, si no podemos terminarlo ahora, lo cogemos en el otro segmento, pero jugó clase A, béisbol profesional, él jugó en diferentes equipos aquí en Puerto Rico, en Santurce, Caguas, Bayamón, ¿no? Él jugó Santurce. Él jugó primero con Santurce, y en la temporada del 56, el equipo de Santurce lo cambia a A Caguas, Caguas. y él terminó batiendo 396 y fue el campeón bate Ok. Y ganó Caguas. de la temporada, y Caguas fue el campeón también. Donde quiera que llegaba. Sí. Y luego Caguas lo cambia a los Senadores de San Juan, Disculpa. y ahí es donde comienza ya el pelotero, de que no llegaba el primer día a jugar a Puerto Rico, pero sí jugaba. Sí. Y el tiempo que no jugaba era un tiempo donde él estaba con una persona muy importante allegada a él, que tuvo mucho que ver en su vida, que se llama Ramiro Martínez, que fue la persona que cuando estaban en Montreal, en el 54, Ramiro Martínez fue a la habitación de Roberto, porque Ramiro se había enterado de que Roberto tenía la maleta hecha porque se quería venir para Puerto Rico y ¿Por qué? quitarse del béisbol, porque no lo utilizaban, porque con los Reales de Montreal un día daba 3 hits, al otro día lo sentaban, lo ponían en la 9ª entrada a jugar. Mucha gente dice que era que los Dodgers lo que hacían era escondiéndolo. Pero ¿dónde estaba cada uno de nosotros a los 17 años de edad? Sí. Ese hombre estaba en Montreal. En ese frío. Estaban Y en sin Montreal dominar jugando y sin dominar el inglés. Va. Pero Y lo el grande, francés. lo grande es que Ramiro Martínez es la persona que le dice a Roberto, tú no te puedes ir para Puerto Rico, te tienes que quedar aquí, porque ya todos los dueños de equipos de Grandes Ligas dicen que el año que viene, el equipo que termine último, que eran los Piratas, te van a seleccionar en la regla número 5, y si te seleccionan en la regla número 5, no te pueden bajar a las ligas menores. Okay. Y ahí es que comienza lo que todo el mundo comenta de Clemente, de que Clemente tardó 5 años casi en desarrollarse como pelotero, porque si tú buscas las estadísticas de Roberto Clemente desde el año 55 al 59, Sí.
Clemente no es, en los primeros 5 años de los peloteros puertorriqueños, Roberto Clemente no es ni el pelotero número 10 mejor en números acumulados. Bueno, yo si vamos a ir a la pausa, cuando regresemos vamos a contar esas anécdotas, entre otros elementos difíciles en su carrera, y después pues esa Y vamos para la transformación estadística, que aquí son tenemos el importantes. duro, Mr. Claro, y McClough. ese es el próximo segmento, así que vamos a la pausa. Esto es En la Cancha Primetime por WIPR Televisión. Many long drives to the opposite field by right-handed batters that we've had in this game. That's another tremendous shot for a right-hander. 450, 460. Here's that. Y estamos de vuelta aquí, Jerry, y a todos los invitados, Ginette, Josie, don Henry, ¿cómo está? ¿Cómo quedó? Don Henry, y a todo el público que está viéndonos por WIPR Televisión. Yo entré a las Fuerzas Armadas y yo tuve un problema serio en mi lenguaje. Entiendo que Roberto tuvo el mismo problema pidiendo comida, en la forma de adaptarse, y fue una de las razones por qué Ramiro. Cuéntanos esas dos partes. ¿Quién es Ramiro y qué fue lo que pasó en cuanto al discrimen, tanto racial por ser puertorriqueño y por ser de color? Bueno, Ramiro Martínez es uno de los periodistas que junto a René Molina, Ray García Ray García, sí. y Ramiro Martínez, que eran cubanos, impactaron tanto la prensa deportiva en esa década del 60 en adelante, que fueron pilares cada uno en lo suyo. Ramiro en la radio, Ray García y el otro que te mencioné, te mencioné a Ray García, a Ramiro y a René Molina. Molina. Pero entonces añades a Felo Ramírez, que entre los cuatro impactaron tanto el deporte puertorriqueño, especialmente el béisbol, que Ramiro es el artífice de que hoy podamos disfrutar El Hit 3000. el Hit 3000, las entrevistas después del Hit 3000 y muchas anécdotas de Roberto Clemente, porque Ramiro
Martínez mantuvo un programa de radio por más de 50 años, tuvo un programa De televisión. de deporte y era una persona bien jovial. Era más allá que que un hermano para Roberto. Una de las cosas de Ramiro fue que, aunque tú no lo creas, nosotros copiamos a Ramiro, porque cuando yo le vendí la idea al presidente, le dije, el programa los sábados lo hacía Ramiro Martínez de deporte. Esto va a funcionar. Por décadas. Que esto va a funcionar, nosotros dijimos. No fue por poco tiempo, por mucho tiempo. Y Ramiro Martínez fue y es una de los artífices en el periodismo deportivo más grande de Puerto Rico. Y en la televisión, las primeras transmisiones vía satélite, él era el que estaba detrás de todo ese andamiaje. Y con Roberto Clemente, como lo unía una amistad tan cercana, después del suceso en Montreal en el 54, que fue lo que hablamos en el segmento anterior, pues lo que crearon fue una hermandad. Hubo muchas cosas que se quedaron inconclusas porque Tío Mome muere a los 38 años de edad, pero dentro de las cosas que él pudo completar fue el de haberle dicho a su familia que si Ramiro pedía una entrevista en algún momento dado, lo que él pidiera, había que dárselo porque él Una cuestión de vivía agradecimiento. toda su vida agradecido. Y mi papá nos los cuenta y en las memorias que yo estoy redactando, eso va a ser uno de los puntos clave. Y de Porque eso vamos a hablar. hay que reconocer Claro. lo que hizo Ramiro, que tenemos un Roberto Clemente hoy día como desarrollado como fue, porque Ramiro puso también un granito de arena, granito y ahí. influenció mucho. Una parte importante, y luego vamos a las estadísticas, que hay muchas que quiero hablar con Henry y con Josie, pero el discrimen racial que él recibió por la parte de color, por ser latino, hispano, la dificultad de hablar inglés, ¿qué memorias o qué recuerdos tienes de lo que hayan comunicado y que te haya llegado a ti de esa vivencia específica que tuvieron con él? Bueno, él recibió un impacto grande por ser negro, por ser puertorriqueño, por no dominar la lengua. Los periodistas lo tildaban y de hot dog y demás. Pero Tío Mome nunca perdió esa fuerza de que cuando él tenía algo que él quería lograr, lo tenía como meta y él nada lo detuvo. Mi padre me decía que le trataban de meterle el nombre de Bob Clemente y él siempre estaba corrigiendo eso. Él no le gustaba que le dijeran Bob Clemente. Fue el primer pelotero o atleta a hablar en español a la cadena. Eso no estaba permitido. Mi papá dice, no se podía hablar español ni siquiera en el dogao. Bueno, en la Serie Mundial creo que él En pidió el un permiso en el especial 71. para saludar a sus padres. Eso fue prácticamente, algo increíble. No Eso no pidió fue- permiso, eso le no- dijo a Bob Prince, voy a hablar en español. Voy a hablar, exacto, él no pidió permiso. Y mi papá, yo le pregunté a mi papá, ¿y tú entiendes que él al hacer ese planteamiento no pudo haber? Y mi papá dice, él sabía que él lo podía decir porque ya él había hecho su trabajo en Grandes Ligas. Sí, y qué bueno que lo mencionas porque, ¿verdad? Eso es una década bien difícil en cuanto al discrimen racial en Estados Unidos y todo esto. Entonces, como una figura como él pudo adaptarse y ser el talento y la habilidad nunca se cuestionó y lo demostró a través de los tiempos. Creo que es un detalle importante, específicamente cuando comienza con Pittsburgh y cómo él continuó desarrollando su carrera en Pittsburgh. Henry, en términos de esos números, cuando comienza esa carrera en Pittsburgh, los primeros años como tal, ¿cómo fue? Bueno, de los primeros 4 o 5 años solamente batea sobre 300 el segundo año, así que los primeros, el promedio fue como 70 y pico. Eso hace que en su carrera, Roberto Clemente es de los pocos peloteros, si hay 5 es mucho, que el promedio acumulativo de él va subiendo, ¿verdad? Normalmente un pelotero... Algo bien raro. Sí, él termina, los mejores 4 años son sus últimos 4 años. Entonces él termina normalmente De un grandes pelotero. estadísticas y grandes números como tal, ¿no? Los últimos 4 años, porque según me contaron por allá, dio palos como loco. Bueno, batió 339 de promedio, 387 on base percent, 521 de slugging, para los que dicen que él no era un five-tool player, se le daba duro, y 908 de la nueva estadística esta de OPS, dio 154 hits por temporada en esos 4 años. Y yo saqué unos numeritos aquí, si él hubiera
O sea que él dio 600 hits, literalmente, me faltan 600, dale por ahí para abajo para llegar a los 3000. Él apretó el acelerador. Exacto. Si él no muere, ¿verdad? Y termina con los 3000, vamos a suponer, viendo otros peloteros de esa época como Aaron, Robinson, hubiera jugado 3 años adicionales a 150 por año, hubiera dado 3450 hits y estaría cuarto en la lista. O sea que de 33 hubiera subido a cuarto. Él es el cuarto pelotero que más rápido llegó a 300, a 3000 hits, ¿verdad? En la historia. En la historia. Hay 33. Hay una historia 33 sobre eso, peloteros ¿verdad? que han dado 3000 hits. Roberto Clemente es el cuarto Que lo hizo más rápido. que lo hizo en menos turnos al bate. Sí, Ty Cobb, Stan Musial y Han Aaron, los 3 primeros. Wow. Increíble. Y estadísticas, ¿verdad? Resumen básicamente entre jugador más valioso, 2 series mundiales, bates de plata, guantes de oro. Bueno, ¿sabes? jugó en 15 juegos de estrella, se ganó 12 guantes de oro en forma consecutiva y hay que decir que el primero lo ganó cuando se estableció el premio. O sea, que no ganó los anteriores porque el premio no existía. Sí. Así que tienen eso ahí de idea. Fue jugador más valioso en el 66, pero fue nominado al premio en 12 temporadas. Así que era... Estuvo cerca de poder ganarlo. Sí, y en sí, algunos casos exacto. tenían estadísticas mejor inclusive que los jugadores que quedaron jugador más valiosos. Siempre está qué pudo haber sido, por qué razón, qué motivación, especialmente de los que fueron importantes, ¿no? Don Henry, y el picheo. Una de las cosas que he visto es el picheo del 60. Era un picheo bien difícil. Seaver, Koufax, Gibson. Sí, Juan Marichal, Marichal, y otros más. Drysdale. En los años 60 es la década que mejor picheo hubo en Grandes Ligas, a nivel de que en el 68 deciden bajar la lomita, porque ahí fue cuando Bob Gibson tuvo una efectividad de 1.12 en la temporada. Wow. Pues en la década del 60, que es la década del picheo, el mejor bateador de promedio en esa década es Roberto Clemente, que batió 328. Ganó 4 títulos de bateo y llegó entre los primeros 5 en 4 más. Y en 2 ocasiones llegaba a segundo. En aquella época era él, era Han Aaron, Matty Alou, Tommy Davis, que ganó 1. Y tengo una anécdota interesante con esto de los títulos de bateo. Hubo un año que el ganador lo fue Willie Davis. Y Roberto Clemente, esta es otra de Pito. Roberto Clemente, jugando en el Chess Rabin, en el Dodger Stadium, Ok, Chess Rabin, sí. le dijo a Willie Davis, si tú tienes las piernas tan largas y eres tan rápido y el terreno de este parque es tan duro, ¿por qué en vez de tú estar tratando de llevar la bola lejos, tú no intentas darle la bola al piso y seguir corriendo? Ese tip se lo dio Roberto Clemente a Willie Davis. Al final de la temporada, Willie Davis le ganó, creo que fueron por 2 o 3 puntos, el título de campeonato de bateo. O sea, ¿quién era Roberto Clemente? Que le estaba diciendo al contrario lo que tú puedes hacer Para mejorar. para ser mejor. De verdad que cuando Siempre dicen fue que, así. de verdad que cuando dicen que si tú no haces algo para ayudar a otro en la tierra, estás perdiendo el tiempo. Esa es una buena historia relacionada a un pelotero que es de un equipo contrario. Y tú sabes que ahí estaba Don Drysdale, estaba Johnny Muchas de esas Podres, cosas tú las conservas para estaba ti. Sandy Koufax. Y tú le vas a decir al contrario, oye, si le das para el piso, te vas a envasar más. Le ganó el título de bateo a fin de ese año. Henry, ¿tiene algunos otros Sí, detalles importantes? Sí, era con relación a la consistencia que Roberto tenía, ¿verdad? En su carrera. La primera mitad de la temporada batió 3.17, la segunda mitad de la temporada 3.18. Esa consistencia. Bateó sobre 300 en todos los meses del año que se juega béisbol de O sea Grandes que no le Ligas. afectaba el frío. Mucha No, gente decía, ni no le el afecta calor, el frío, ni ni el el calor. frío, ni el ni nada. calor. Ni el calor. Como tercer bate batió 3.27, como cuarto bate a 3.23 y como quinto bate a 3.19. Con ningún out 3.18, con un out 3.19 y con 2 outs 3.16. Y su bateo por entrada, ¿verdad? Tomando en cuenta que después del primer turno y el segundo y el tercero, el bateador es el que tiene la ventaja sobre los lanzadores. Y en aquella época los abridores tiraban en juegos Sí, tiene completos. juego completo.
De la primera a la tercera entrada batió 304, de la cuarta a la sexta 314 y de la séptima a la novena, cuando los juegos se deciden, 342. O sea, que don Henry, nos vamos a una pausa y don Henry me ha dicho, y le ha dicho a todo el mundo que eso de los estadísticas analíticos no tenía que ver nada con Clemente. Vale. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a cubrir otros aspectos importantes de su carrera. Vamos a parte del emocionante Hit 3000, entre otros temas. Esto es en la cancha Primetime por WIPR Televisión. It's a high fly into deep right center. Amos Otis way back. That one's going, and it is gone. Almost in the same spot as Johnny Benches in the upper deck in right center. I've never seen so many long drives to the opposite field by right-handed batters that we've had in this game. That's another tremendous shot for a right-hander. 450, 460. Here's that Clemente swing once again. A lot of hits in one day. 3-1 to him. It's a high fly into deep right center. Amos Otis way back. That one's going, and it is gone. Almost in the same spot as Johnny Benches in the upper deck in right center. Bueno, continuamos hablando sobre la vida y legado de Roberto Clemente y tenía una pregunta, bueno, Henry, ¿tiene unos detalles adicionales sobre Sí, solo la en década de los 60 la cuestión específicamente? de la década de los 60, que dije Sí. que era el mejor bateador, o sea, batió mejor que Hank Aaron, Willie May, Pete Rose, Mickey Mantle y Frank Robinson. Casi nada. Una pregunta que te hice fuera del aire, las 3 mejores temporadas de Roberto Clemente en esos prolíficos 18 años de carrera con el equipo de Pittsburgh. Bueno, yo creo que la mejor fue cuando se lleva el jugador más valioso en el 1966. Y hay un periodo ahí de 4 años donde gana 3 campeonatos de bateo. Así que ahí es donde él realmente, pero según hablamos ahorita, según pasaba el tiempo, él bateaba mejor, porque por eso es que su promedio cumulativo iba subiendo. Pero ¿a qué se debe eso? Porque normalmente, ¿verdad? La mayoría de los jugadores de béisbol, yo sí, eso tú lo sabes, que el desempeño según tú vas ya entrando en edad, pues es inferior, va bajando. Mira, ¿A qué atribuye realmente la consistencia y elevar su nivel de desempeño en las últimas etapas de su carrera? Bueno, yo pensaría que él tenía que ver con el estudio de los lanzadores. Él le batió sobre 300 a pitcher que está en el Hall of Fame. Sí. Y él se dedicaba no solamente a practicar el fildeo, porque él se pasaba ya en el right field tirando la bola contra las esquinas. Sí. Él también practicaba el bateo y observaba, o sea, él conocía a cada uno de los lanzadores, así que con esas carreras para ser campeón bate con Rose, con el otro Tommy Davis, con Mattia Lowe, pues, o sea, si tú estás solo y no estás compitiendo contra nadie, pues no lo hace en excelencia, ¿no? Sí. Que es la palabra. Una cosa que estaba hablando con Josie esta semana, que estuvimos para atrás y para adelante, fue en la dieta de Clemente, el peso que se mantuvo con el mismo size de pantalón todo el tiempo. O sea que tú no lo puedes hacer. No, eso no lo hace Eso ni tú no- tú lo haces, brother, ni tú lo haces. Nadie. Eso Yo me es, ¿qué es tú? conservo. Bueno, tú Nadie. redujiste.
Nadie hace eso. Entonces, a los 20 años. de forma atlética, yo creo que Clemente se cuidó también, que hizo que se convirtiera en ese bateador y ese atleta y ese pelotero durante tanto tiempo. Sí, sí. Por su Si lo ven disciplina. en ese batazo que dio ahí, la metió al second deck En en el el juego Tiger de estrella Stadium. por el Ray Center. Y ese video del Tiger Stadium, que Miguel, córrelo completo, hay una parte que dice que él viene batea poniendo el pie al frente. Que eso Ahí va. está en... Eso no, le preguntan a cualquier persona que es experto de bateo y dice que eso no se puede hacer. Pero él, De hoy en día. hoy día. Hoy en día eso Pero está él prohibido. venía, naturalmente venía con el pie al frente, que es bien difícil mantener ese balance. Y bateaba lo más bien así y con mucho más fuerza que Y- lo veía. Eso es un turno al bate que lo han estudiado y creo que hay personas, leí en algún momento, ahí como están viendo la mecánica, que están estudiando todavía cómo con el pie al frente, con un solo pie, darle a la bola Con esa fuerza. con esa fuerza a Mike Lolich en el 71. Tigres de Detroit, que eran en la Liga Americana los Bravos de la película, y Clemente da un batazo entre el bosque central y derecho. Todavía le están buscando explicación a la mecánica de Roberto. Es increíble, ¿verdad? Y viendo todos estos ángulos y cuando ves el video, no empecé la cantidad de tiempo, estamos hablando de videos de más de 50 años, y entonces cuando tú ves en el detalle esa destreza, esa habilidad, ese talento, la disciplina que él mantuvo durante tanto tiempo. Henry, tiene un Sí, comentario. iba a comentarle en lo de la pregunta de por qué iba mejorando. Hay que darle un gran crédito a su coach de bateo, que era nada más que George Sisler, Hall of Famer de la primera base, George Sisler. Así que hay que mencionarlo, porque estoy seguro que tuvo mucho que ver. Definitivo, Tony. Mira, la otra cosa es que él dirigió a Puerto Rico, que vamos a ver el detallito ese, Sí. Puerto Rico, el equipo de Puerto Rico creo que en Nicaragua. Cuéntenos de esa anécdota, de esa historia. Él dirigió al equipo de Puerto Rico en el 1972, a la selección nacional, y es el señor Cagüitas Colón el que le presenta la idea a Osvaldo Gil, al licenciado Osvaldo Gil, que era el presidente de la Federación de Béisbol, en ese momento el circuito de béisbol el de Puerto Rico, y le dice a Osvaldo, le dice Cagüitas a Osvaldo que por qué no le das una oportunidad de dirigir el equipo nacional a Roberto Clemente. Osvaldo le dice que olvídate de eso, como Roberto Clemente acaba de dar el hit 3000 y tú me dices a mí que va a dirigir, que yo le Lo veía como una idea descabellada en aquel entonces. Exactamente. Y Cagüitas Colón, que era muy amigo de Roberto, le dijo, mira, vamos a almorzar y vamos a sentarnos con él y tú le presentas la idea. Osvaldo se sienta y Osvaldo como abogado presenta un análisis completo de que por qué Roberto debe dirigir el equipo de Puerto Rico. Y Osvaldo está en ese almuerzo y Osvaldo dice que todo esto me lo cuenta a mí, que él miró el reloj cuando empezó a hablar y cuando terminó de hablar le dieron 12 minutos. En esos 12 minutos Osvaldo le dijo a Roberto Clemente como la importancia que era dirigir el equipo de Puerto Rico y tener el uniforme de Puerto Rico. Cuando Osvaldo termina, que Osvaldo lo que espera es que Clemente le dijo, ¿cuándo nos vamos? Y con eso lo convenció. Y ahí quedó todo, y Roberto Todo quedó se en convirtió en el cuándo nos dirigente vamos. de Puerto Rico, Y- que fue a Nicaragua en ese momento. Y esa es la historia. Se cumplen 50 años también, porque todo el mundo habla del 50 del hit 3000, todo el mundo habla del 31 de diciembre, que son 50 años. Una visita previa entonces a Nicaragua por la Pero consecuencia de eso. entre noviembre 15 y el 5 de diciembre fue el torneo, el número 20 el Mundial de Béisbol en Nicaragua,
y Roberto fue el dirigente, pero Roberto le dice a Osvaldo, yo voy a dirigir, pero tienes que buscarte unas personas que sean los entrenadores. Y ahí está Víctor Peyot y hay otra serie de peloteros, a Mauricio Char, que estaba de coach en el equipo, y ahí es que se forma el equipo de 1972, van a Nicaragua, en Nicaragua ya hay otras historias, porque Osvaldo vive con Clemente desde el 12 o 13 de noviembre hasta casi el 10 de diciembre, o sea, estás hablando que vivieron juntos un mes. En Nicaragua, Osvaldo cuenta de que los separaba una puerta donde Osvaldo tocaba y entraba y Clemente tocaba y entraba al cuarto. Pero cuando llega el cuarto o quinto día del torneo, llega Vera a Nicaragua, que no pudo hacer el viaje porque había un compromiso familiar, una boda en la familia o algo. Y entonces ya las conversaciones de Clemente y Osvaldo de madrugada continuaron hasta diciembre, pero continuaban las conversaciones de doña Vera, de Roberto y de Osvaldo. Increíble. Es verdad que, perdón que le interrumpa, que él tenía deferencia, los reporteros querían entrevistarlo durante el juego y él sacaba su tiempo en el mismo hotel para coger las entrevistas. Sí, él siempre fue muy accesible a la prensa, aunque la prensa en sus inicios no fue muy fácil con él. Eso es lo que nos cuenta mi papá. ¿Pero la prensa local o la prensa internacional? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Acuérdate que en Estados Unidos, cuando él hablaba, a principios finales del 50, principios del 60, cuando él hablaba, los reporteros trataban de ridiculizarlo. Y si él decía una palabra en inglés, ellos lo ponían fonéticamente tal y como él lo dijo. Sí. Y lo escribían a sí mismo. Y él leía la prensa. Sí. Claro. Y otros leían la prensa. Y habían periodistas en Pittsburgh que decían, lo que están es burlándose de él. Que Por lo eso quisieron proteger a través del tiempo, ¿no? Algunos, pero entonces la situación grande es que por eso es que cuando viene la Serie Mundial del 71, los fanáticos de todo Estados Unidos se dieron cuenta de lo vocal que era Clemente y no vinieron a rendirle el tributo y el respeto que él se merecía hasta el 1971 cuando gana la Serie Mundial y es el jugador más valioso. Increíble. Pues vamos, con esa parte vamos a la pausa y entonces ya vamos a hablar lo que representa eso, el Hit 3000 y entonces pues su triste y lamentable muerte, entre otros temas. Esto es En la Cancha Primetime por WIPR Televisión. Como siempre, lejos completamente del home. Preparado Matlack. Hace el wind-up, ahí va el lanzamiento, le tira y ahí va una línea tremenda. Entre Messi y César, la bola pica, va a dar contra la pared. El hit número 3000, lo logró. Un doble de Roberto Clemente contra la pared de los César, como él lo quería, limpio completamente. Entre dos.
Debidamente, como siempre, lejos completamente del home. Preparado Matlack. Hace el wind-up, ahí va el lanzamiento, le tira y ahí va una línea tremenda. Entre Messi y César, la bola pica, va a dar contra la pared. El hit número 3000, ¡lo logró! ¡Lo logró! Un doble de Roberto Clemente. Tony. Papi me contaba siempre preparado Matlack. Sí. Siempre escuchaba eso. Lo escuché por mucho tiempo. ¿Qué significa para ustedes eso cuando escucharon eso, el preparado Matlack, el hit 3000? Qué tremendo. Te diría que es la transmisión Te cogí fuera de base, deportiva. ¿verdad? No, pero la estoy pensando. pero sé por dónde va. Pero es la Dale. transmisión deportiva. Vamos a salirnos del béisbol. Es la transmisión deportiva. Sí. Más, no voy a decir más importante, Pero una de las más emocionantes de todos los Emocionante. pero de la más emotiva. Eso para los pelos de En 50 la voz, años después. en la voz de un cubano boricua, como él se llamaba, El que está en el inmortal, Salón de la Fama, el un inmortal. inmortal, que pudo capturar todos esos instantes, porque si tú vas a editar algo, tú vas a encontrar muchos clips, Claro. y a Felo no se le perdió ni uno. Esa secuencia de palabras. No se le narrando ese perdió ni momento uno. histórico fue increíble. Y es lo que le dijo el papá a Tony, preparado Matlack. Preparado. Siempre papi me Don lo Toño, contaba. tienes que conocerlo, por cierto. Muy buena gente, ese buen clip, conocedor de ese béisbol. clip donde quiera que lo ponen últimamente lo paran, pero cuando sigue la narración, lo próximo que dice Felo Ramírez es, lo logró como él lo quería, Sí. porque él había dado un batazo el día anterior Así y mismo. ese Sí. batazo fue dudoso y el Sí. anotador oficial le dio error, Y lo porque quería no limpio. querían dar un hit así. Vamos a la historia, ¿verdad? Hoy es septiembre 22, para aquellos que nos están sintonizando en el día de hoy para Récord. El programa va a ser, ¿verdad? Va a ser visto nuevamente y se va a presentar varias veces, pero para propósito de Récord, aquellos que nos están viendo en vivo en todo Puerto Rico, hoy es septiembre 22 del 2022, un día como hoy, hace 50 años, Roberto Clemente estaba a punto, ¿verdad? Ya estaba Estaba a cerca de- 6 hits. a 6 hits de ese prolífico momento histórico de Hit 3000. ¿Qué le pasaba por la mente a la familia de Clemente en ese entonces? Bueno, mi papá me cuenta que él lo llamaba y le decía, Matino, me están faltando tanto y yo espero que esto se pueda dar, porque en realidad mi papá dice que él siempre tuvo la fe de que sí él lo iba a dar, porque el fanático número uno de Roberto era mi papá cuando él estaba bajo, Sí. que mandaba mi abuelo Melchor, le decía, vete al aeropuerto y allí con la línea aérea le daban un pasaje en el momento. Qué bien. Y hubo una ocasión en que él estaba rompiendo unos bates allá y entonces mandaron a mi papá y mi papá fue al aeropuerto y le dijeron, mire, en media hora sale un vuelo. Y de allí mismito lo llamaron y dice mi papá que cuando él llegó allí, mi tío Roberto, que era el profesional del béisbol, que era esa estrella, al ver a mi papá, se sintió tan complacido de que él estuviera allí. Matino, mira, me pasa esto, esto y esto. Y mi papá dándole consejo al muchachito, al hermano, al querido. Estimulándole, emocionándole. Porque y demás. eso es lo que dice mi papá todo el tiempo. Él era el muchacho, el querendón de la casa, Sí. el mimado. Y todavía sigue, ¿verdad? No Y empecé todavía que la sigue. historia Bueno, sigue. de hecho, mi papá, después de ese 31 de diciembre del 72, que más adelante, Sí, más adelante con vamos eso a vamos a hablar. cubrirlo ahora. Henry, tú viviste ese momento también, fue un momento grande en la historia. ¿Cómo tú veías esos momentos previos al hit número 3? Bueno, yo lo que me acuerdo era todos los días estar siguiendo por la mañana los programas, especialmente de Terry García, que era a las 7. Y habíamos unos cuantos en mi trabajo y en el vecindario que estábamos pendientes, así que le estábamos Era algo dando, grande, era algo grande en la algo historia en el grande. momento. Y realmente cuando ocurre eso que estamos viendo ahí, que lo vimos en vivo, yo te diría que fue un momento espectacular y de orgullo, Claro. que solamente lo he vuelto a sentir cuando Mónica Puig
se llevó la medalla de oro. Eso te iba a preguntar, ¿qué otro evento a través de la historia o sea, esos dos eventos ha tocado el corazón de todo un país como tal? Esos de dos Mónica eventos. Moy con su medalla de oro. Sí. Porque yo personalmente cuando llegamos cuarto en las Olimpiadas en baloncesto, pues no, tú sabes, éramos nenes, era chiquito todavía. Era chiquito. Era chiquito todavía. Lo cogí tarde, pero está bien. Pero ya moviéndonos, porque nos quedan varias cosas. Moviendo ya el GI 3000, llega el GI 3000, la familia, ¿cómo lo tomó? ¿Cuál fue la reacción inmediata con este GI 3000? Bueno, mi papá estábamos en la casa, mi papá, mi hermana y yo. Y mi papá se quedó tranquilo porque él se sentía seguro de eso. Se podía escuchar quizás en las casas alrededor esos gritos, pero él siempre ha sido pausado y muy, muy alegre dentro de sí, pero sin expresar mucho. Si fuera yo, pues ya tú sabes, en aquel momento yo tenía 14 años y no sabía la importancia de lo que se estaba viviendo en aquel momento. Hoy tengo 64 y pude... Y estás como Coco, por cierto. Con Ay, todo gracias, respeto, gracias. Con todo respeto, ¿verdad? Después que la doña no me insulte, pero es con todo respeto. Mira, vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, pues vamos al momento 31 de triste diciembre. del 31 de diciembre y obviamente la mención al Salón de la Fama, entre otras cosas. Esto es en la cancha Prime Time por WIPR Televisión. Como siempre, lejos completamente del home. Preparado Maslach. Hace el wind-up, ahí va el lanzamiento, le tira y ahí va una línea tremenda. Entre Messi y César, la bola pica, va a dar contra la pared. El hit número 3000, ¡lo logró! ¡Lo logró! Un doble de Roberto Clemente contra la pared de los César, como él lo quería, limpio completamente. Entre dos. Bueno, regresamos a esta edición especial de Roberto Clemente. Tengo un libro que, gracias a Josie Alvarado y gracias a los invitados, Puerto Rico en las Grandes Ligas. Josie, ¿dónde podemos conseguir esta pieza de historia y de recolección de datos? Pues ese libro está disponible en todas las librerías de Puerto Rico. Qué bien. Y tienes un libro que viene próximamente. Sí, ya. Sería tu sexta edición. Y es la sexta edición de Puerto Rico en las Grandes Ligas. Es dedicada a los 80 años, hay que ser específico ahí, sí, a los 80 años
de la Liga Nacional y la Liga Americana 1942-2022 y es dedicada a los premios. Okay. Y al premio donde más puertorriqueños lo han ganado, que es el premio Novato del Año. Cuando tengas la fecha de lanzamiento, vuelves nuevamente Claro, y con mucho gusto informamos al país. Y si va a ser una presentación del libro, cuenta con nosotros para dar la exposición que se merece. Ya pronto vamos a tener los detalles porque a principios de octubre vamos a tener el libro disponible si Dios lo permite. Y por cierto, Janet también está escribiendo memorias sobre Roberto Clemente que próximamente nos va a estar indicando cuándo viene ese lanzamiento, que estoy seguro que va a ser más que interesante. El libro está espectacular, tiene todas las estadísticas y nombres y de dónde vienen los jugadores. Muy completo el libro. Bueno, Gracias. Vamos a, en los minutos que nos quedan, uno de los momentos más tristes posiblemente de la humanidad, la muerte de Roberto Clemente, un 31 de diciembre de 1972. Janet, específicamente, ¿a qué hora ocurre este evento? ¿Cómo se comunican con la familia? ¿Qué estaba ocurriendo en la casa de ustedes? Bueno, ¿Qué nos puedes contar en ese momento? En el caso mío en particular, nosotros estábamos en la casa de mi abuela materna, y una de mis tías se acercó a mi papá suavemente y le dice: Matino, se dice por ahí que el avión donde iba Roberto se cayó. Wow. Eso fue como un golpe para mi papá, bien fuerte. Inmediatamente nos montamos en el carrito que teníamos con un primo mío que era el que estaba manejando en aquel momento y llegamos a la calle Nicolás Aguayo en El Comandante, la urbanización El Comandante, que era allí donde vivía mi abuela. Y cuando llegamos allí habían una que otras personas, pero en la medida en que iban pasando los minutos, la calle se fue llenando. Mi papá decidió llegar hasta la habitación de donde se encontraba mi abuelo, porque mi abuela ya estaba durmiendo. Y cuando mi papá llega y le dice esto a mi abuelo bajó la cabeza y dice: manden a buscar a Osvaldo, a Chito, que era el mayor, para que le diga a Luisa lo que está sucediendo. Recuerdo yo que en aquel momento, cuando llega mi tío Osvaldo, que entra a la habitación de mi abuela, se sintió un grito tan fuerte, porque él le comunicó a ella lo que estaba pasando, que ella antes de ese momento preguntó: ¿pero por qué aquí hay tanta gente? Y se le decía en aquel momento que era una parranda. Cuando se le dice eso, ella, un grito enorme, nos quedamos toda la noche esperando a ver si eso que se estaba diciendo no era una realidad. Estábamos en el deseo de que no fuese una realidad. A los 2 o 3 días fuimos a la casa. Recuerdo Titi Vera estaba en su habitación y esa casa enorme, llena de personas. Llegaban hasta mentalistas y personas que decían del avión, de lo otro, pero pasó el tiempo y nunca apareció nada. Wow. Yo sé que esto, pues obviamente, contarlo en unos minutos es prácticamente imposible, cubrir una trágica muerte. Y nosotros vamos a tener una edición especial de continuidad para hablar sobre esto y otros momentos, no solamente tristes, sino grandes en la carrera del y Salón el legado, de la Fama, claro, el premio Roberto Clemente y otras cosas más. Yo quiero agradecerles a ustedes en especial este programa que han hecho en el día de hoy, muy diferente a muchos que se han hecho, porque para mí este año es un año bien especial, son los 50 años, como dijo Yossi, de todo lo sucedido importante prácticamente en ese año 1972. Y la gran mayoría de nuestros niños, de nuestros jóvenes, muchos quieren tener un 21 y una jersey con el 21, los cantantes, pero muchos no conocen la historia, como ustedes se han dado la tarea en el día de hoy a traerla aquí al pueblo de Puerto Rico y al mundo entero. Y todavía falta, y podemos decir, Yossi, para concluir. Y ella está recién llegada de la celebración de los 50 años en Nueva York. Sí, esa celebración fue muy especial. Del 15 de septiembre. Yo quiero, ¿verdad?, tanto a ti, Janet, Henry, por, ¿verdad?, tener la oportunidad de compartir este momento histórico del legado de Roberto Clemente. Tony, gracias por hacer una tremenda producción. Fue un honor estar aquí. Gracias. Sí, gracias a los muchachos de la parte técnica, muchas gracias a WIPR por permitirnos esta oportunidad y a ustedes, como siempre, esperamos hacer lo mejor posible en una próxima ocasión. Puerto Rico, América y el resto del mundo tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Rápidamente, como siempre, lejos completamente del home. Preparado Matlack. Hace el wind-up, ahí va el lanzamiento, le tira y ahí va una línea tremenda. Entre Messi y César, la bola pica, va a dar contra la pared. El hit